Las enfermedades adictivas son un conjunto de situaciones en general penosas que se dan en la sociedad por conjunción de una situación particular de un sujeto adictivo, con lo cual se combina un entorno sociocultural y la presencia de una práctica u objeto adictivo, es decir, sujeto, entorno y práctica adictiva deben conjugarse. El entorno, como situación cultural, tiene sus componentes sociales, psicológicos, interaccionales, históricos, económicos, políticos, legales de todo tipo, y toda esta conjunción predispone, favorece y en algunas situaciones, por supuesto, también trata de enlentecer o eliminar la situación de prácticas adictivas, con distintos resultados, ya sea resultados que favorecen estas prácticas o que las morigeran. De todo dicho entorno, seguramente lo más importante es aquello que ha tenido desde la infancia mayor influencia sobre el psiquismo y los sentimientos del individuo, que será la persona adicta. Es decir, la familia o quienes cumplan esa función tienen una importancia fundamental, aunque por supuesto el vínculo con esos familiares, con ese entorno particular de cada paciente es algo que no puede admitir generalizaciones y debe ser estudiado en cada caso en especial. En cuanto a la persona, que será quien haga la práctica adictiva en particular de cada caso, tiene, como todos los seres humanos, su propia problemática, pero tiene la característica de tener una carga afectiva particular para aquello que denominamos práctica adictiva. Práctica adictiva puede ser el consumo de una sustancia, puede ser un tipo de vínculo con sus seres cercanos, puede ser incluso hasta una práctica deportiva, una práctica artística o una conducta laboral. Pero si bien, como vemos, no necesariamente cada una de estas posibilidades sea algo que perfile necesariamente una situación patológica, la manera en que esa persona en particular deposita su energía vital para dicha práctica, para la reiteración de la práctica, para planificarla, las expectativas que ponen en esa práctica, en su realización, en la obtención de la situación, ya sea la situación física de tener una sustancia, la situación física de estar en un lugar donde se practica determinada actividad. Ese tipo de elementos requieren, para que se desarrolle una adicción, un depósito de energía personal superlativo. Y en cuanto al objeto en particular que se vincula de esa manera tan fuerte con la persona que será afectada, puede ser de los más variados, además de los que ya dijimos, entre ellos podemos citar las adicciones a medicamentos, a café, a tabaco, a alcohol, a la televisión, a algunas conductas sexuales, a la agresividad o la violencia, a las compras, hay adicción a los videogames, hay adicción a los deportes, adicción a las personas, a algunas personas, adicción a los celos, a la locuacidad, no poder dejar de hablar, al retraimiento, al arte, a la psicoterapia misma, a ciertas conductas como el ocio, el trabajo, el robo, el despilfarro, las discusiones, la política, la información, adictos al servicio, al éxito o al fracaso, al juego, a la crítica, al estudio,
a los diálogos telefónicos, al enamoramiento, al bromear, al moralismo, a rituales, al estrés, a regímenes dietéticos, a comidas en particular, a la limpieza, a medicamentos en general y a psicotrópicos en particular, adictos a pedir ayuda y al ayudar obsesivamente a adictos, como vamos a ver en la charla de hoy, y también a pedir dinero, entre otras acciones. Es decir, hay un sinnúmero de prácticas habituales de la vida diaria, pero que en determinada situación de la persona y del entorno desarrollan un vínculo particularmente patológico. Y particularmente patológico porque en realidad son situaciones que hacen daño y son potenciales causas de más daño a la persona misma, a su entorno también y a la sociedad toda. Podríamos decir que cuando hablamos de enfermedades adictivas, si nos planteamos quién es el enfermo, podemos decir que el enfermo es aquel que lleva la práctica adictiva, pero también lo es la sociedad con sus situaciones socioculturales, económicas, políticas, de todo tipo. La sociedad entonces también es enferma e incluso la medicina misma también lo es. Decíamos, la medicina misma también está enferma porque de alguna manera no ha logrado modificar las causas en la sociedad sobre la que presta su servicio para que haya una situación psicosocial, emocional, de la cual también como parte de la sociedad los que trabajamos en salud somos responsables. Pero sobre todo la responsabilidad es sobre uno mismo para funcionar de la mejor manera para sí mismo y para el entorno cuando eso está en nuestras manos y en la medida en que esté en nuestras manos. Cuando hablamos de prácticas adictivas, podemos hablar clásicamente de 3 grados. Uno es el uso de la práctica, ¿sí? Es decir, la práctica en sí misma, sea el juego, un consumo de una sustancia, cualquier tipo de trabajo, el trabajo mismo. Ahora, el abuso, digamos, más allá del uso habitual y para el objetivo particular para que dicha práctica está, digamos, diseñada, el abuso es cuando se pasa de ese nivel y se sobredimensiona en la vida de la persona. Ya se convierte en una adicción cuando se desarrollan situaciones como la llamada tolerancia. Tolerancia es la situación en que se requiere para lograr un mismo efecto una mayor dosis, una mayor práctica, una mayor cantidad y calidad de la práctica adictiva, sobre todo cantidad. Y entonces tenemos una tolerancia cuando para el mismo efecto se requiere más dosis, digamos, o cuando para un mismo efecto es suficiente, un mismo efecto con más dosis y dosis crecientes. La tolerancia es una de las características, la otra es la abstinencia, ¿sí? La abstinencia es la situación en la cual el paciente desarrolla malestar, desarrolla sintomatología por la falta de desarrollo actual persistente de dicha práctica. Es decir, no solo alcanza con que haya tolerancia, es decir, más dosis para un mismo efecto, ¿sí? O menor efecto con una misma dosis, que sería lo mismo. La abstinencia, que es sintomatología, alteraciones psicofísicas ante la falta de práctica,
Y el estado de compulsión es otra de sus características, es decir, la persona está desesperada y no puede frenarse en su tendencia hacia conseguir la práctica en el ya. Dentro del amplio abanico que estamos mencionando, que incluye a las prácticas adictivas, vamos a conversar con más profundidad en esta oportunidad de los consumos de sustancias y hemos elegido para esta oportunidad en particular las adicciones que tienen relación con el consumo de alcohol. ¿Por qué con el consumo de alcohol? Sencillamente por la amplia, muy extensa prevalencia de dicho consumo. Es decir, se sabe que alrededor del 90% de la población adulta, en más o en menos, pero consume este tipo de sustancia. Como con otras sustancias adictivas, pero si se trata de sustancias podemos hablar de dos elementos básicos, pero que no necesariamente están siempre juntos. Uno es la toxicidad y otra es la adicción. Cuando hablamos de una sustancia tóxica, el alcohol es una de ellas, significa que potencialmente puede producir daño. Sí, en realidad cualquier sustancia en abuso, en dosis excesiva, podría producir daño, pero un alimento, por ejemplo, tiene otras características porque es necesario para la vida de la persona. En cambio, hay sustancias que son netamente tóxicos, no tienen un valor nutricional, la naturaleza no las ha hecho, digamos, para alimentación. El alcohol es una de ellas. El alcohol no reúne características de un alimento, se puede vivir perfectamente sin su consumo. Entonces, pero esto no significa que por ser un tóxico siempre se detecta el daño que hace, porque en la dosis está el tóxico, dosis que varía de una persona a otra. Pero así como si hablásemos de veneno para hormigas, seguramente la dosis de veneno que mata a una hormiga a un ser humano no le hace absolutamente ningún daño significativo, no por ello deja de ser veneno. Sencillamente la dosis es lo que ha definido y la susceptibilidad de cada persona a que sea o no un veneno activo en esa persona, pero veneno lo es. Como tóxico, el alcohol es un tóxico, así como, por ejemplo, lo es también el tabaco. Ahora, el asunto va en la dosis. Difícil es definir en cuanto al alcohol cuál es la dosis tóxica de una persona. Por lo tanto, se tienen algunas reglas generales respecto a la cantidad. Entre estas reglas generales se habla de que, por ejemplo, no debe representar el aporte más de un 20% de las calorías en la dieta, o que no debe superar un número de medidas, como 7 medidas, por ejemplo, semanales, considerando a eso a un vaso de vino, por ejemplo. No se debe superar cosas como medio litro de vino en el día, o 1 litro de cerveza, o 130 centímetros de whisky diarios. Esto en base a la distinta graduación. A más graduación, menos es la cantidad que ya se considera tóxica. Sin embargo, debemos tener claro que estos esbozos de limitaciones que se han emitido son sumamente variables de individuo a individuo. Se ha visto y se ve pacientes que jamás han tenido, por ejemplo, una borrachera y han tomado no más que medio litro de vino diario, por ejemplo, entre almuerzo y cena, y sin embargo en 5 años ya pueden tener una cirrosis, una severa enfermedad hepática. Es decir, aunque hay otros que, por supuesto, no lo desarrollan. Entonces la susceptibilidad
cosa que se conoce después del hecho y no se puede saber con anterioridad, es muy variable e individual. Un error frecuente es considerar la susceptibilidad en función de la borrachera. ¿Por qué? Porque hay pacientes en que afecta más al cerebro y entonces y al cerebelo y se nota la borrachera, aparece una borrachera con la ingesta de alcohol. Otras personas con una misma dosis les va afectando ya sea a nivel hepático, a nivel cardíaco, a nivel de sistema nervioso periférico, a distintos niveles, pero como no hizo manifestación porque era más susceptible de estos órganos que su cerebro, por ejemplo, no hizo manifestación de borrachera, la persona jamás se emborrachó y sin embargo puede tener igual su toxicidad. Por lo tanto, diferenciar tampoco toxicidad de adicción. Borrachera también es efecto tóxico, no es adicción. Para hablar de adicción hablamos de esa energía depositada, de esa relación de los factores. Ahora, un problema fundamental, primero aclaro que también habíamos elegido el alcohol como para esta charla dentro del múltiple número de prácticas adictivas por la prevalencia. Dijimos el 90% de la población aproximadamente toma alcohol, pero además entre un 15 y un 20% se calcula que lo toman de un modo que hace daño ya a su salud. ¿Sí? Es decir, en dosis que les hace daño y muchos que les hace daño con evidencias reales en la vida cotidiana, aunque no lo identifiquen esas evidencias como relacionadas con el consumo de alcohol. Y hablo de manifestaciones como arritmias, como alteraciones del sueño o como entrar fácilmente por alteraciones de la sensibilidad afectiva, entrar en discusiones sin sentido con frecuencia, alteraciones en el carácter, en el estado de ánimo, en el momento del consumo o inmediatamente posterior a él, es decir, situaciones que no se identifican como relacionadas con el alcohol, pero que dan problemas en la vida diaria. Y ni que hablar, por ejemplo, de la disposición para accidentes por las alteraciones en los reflejos, por ejemplo, y en la visión que produce el alcohol, a veces sin que se tome conciencia de que estas alteraciones existieron. Por otra parte, alrededor del 6, 7 o 8% de la población tiene a la larga problemas hepáticos severos como cirrosis alcohólica. Volvemos, un 6, 7, 8% de la población, enfermedad hepática severa luego de tiempo de consumo. Por último, la dificultad para identificar el problema alcohólico, dado que se considera como normal en nuestra cultura el consumo de este tóxico, de manera que es muy difícil diferenciar, poner un límite entre cuándo es una dosis tóxica y cuándo es peor aún, una dosis que además produzca o ya manifiesta adicción en un individuo particular. La negación, característica de casi todas las enfermedades adictivas, la persona niega padecerla, niega que sea a ese nivel su consumo, la negación hace que no se vea la situación. Negación de la persona y de negación de sus congéneres y de los que lo rodean, que tampoco aceptan, ni siquiera ven la idea de que hay un problema adictivo, por ejemplo, en esa familia. Entonces, si quisiéramos ver cuál es la definición de alcohol, es muy difícil, pero hay algunos parámetros que nos permiten presuponer una tendencia a la adicción y un claro aumento del riesgo adictivo. ¿Cuál es
uno de esos parámetros es, por ejemplo, cuando del consumo se pretende algo más que aquello que sería el objetivo natural del consumo. A ver, cuando se consume una bebida, normalmente el objetivo natural es quitarse la sed, que es digamos, el estímulo natural que lleva a beber. Ahora, cuando el objetivo, aparte de beber y aparte de quizás el sabor, bueno, se elige una bebida según su sabor, pero cuando se está poniendo el objetivo, se está poniendo como objetivo del consumo de alcohol algo distinto que la bebida, que el quitarse la sed, podemos pensar que estamos muy próximos o ya en presencia de uno de estos problemas, de los que nos van a hablar a continuación nuestros invitados de hoy, sobre dos enfermedades en particular. Por un lado, el alcoholismo, que es la enfermedad adictiva en que el objeto adictivo es el consumo de alcohol en sí mismo y los efectos que produce como beneficio, entre comillas, beneficio. Por otro lado, la otra enfermedad es la de los adictos al adicto al alcohol. El alcohólico es el adicto al alcohol, el enfermo adicto al consumo de alcohol. Además de eso está muchas veces un ser cercano que se plantea como objetivo lograr que el adicto deje de consumir su objeto adictivo, en este caso el alcohol. En otras enfermedades adictivas también está ese enfermo que se llama codependiente, que parece adicto a perseguir adictos tratando de lograr que dejen de consumir o de practicar su práctica adictiva. Ese codependiente, en el caso del paciente que padece alcoholismo, también está. Lo hemos llamado, con un neologismo, alanonismo. ¿Por qué? Porque hay dos entidades, una de ellas es Al-Anon, de las que hoy vamos a hablar, por ser entidades que en todo el mundo han mostrado los mejores resultados para que las personas puedan recuperarse de su enfermedad adictiva al alcohol o de su enfermedad adictiva al alcohólico, es decir, aquel que busca modificar las conductas alcohólicas de quien padece alcoholismo o de quien cree que padece alcoholismo. Estas dos entidades, Alcohólicos Anónimos, para el que consume la sustancia, Al-Anon, para el codependiente, son entidades de orden mundial, gratuitas, en todo el mundo y que han demostrado mucho efecto. No son los únicos tratamientos que existen, por supuesto, pero dada la convergencia de muchas particularidades dentro de lo individual de cada cosa, con otras enfermedades adictivas y con otros adictos a la misma sustancia o a otras prácticas, el testimonio de personas que han sufrido la enfermedad y que están en estos grupos de recuperación nos parece muy importante en la formación profesional. Por lo tanto, hoy nos van a hablar personas que son parte de estas comunidades y nos van a contar su experiencia personal con estas enfermedades. Entonces nos va a hablar cada uno de ellos identificándose. En ellos no dicen su apellido justamente para guardar el anonimato, que es una regla fundamental de estas entidades. Hay otras entidades como Narcóticos Anónimos, como Jugadores Anónimos, que tratan cada uno la enfermedad del adicto a su práctica adictiva en particular, que siguen los mismos principios
que conforman el espíritu de cada una de estas entidades, como Al-Anon y Alcohólicos Anónimos, y Alatín, que también tenemos hoy un relato de un miembro de Alatín. Teen es adolescente en inglés. Bueno, son los familiares de alcohólicos pero adolescentes, es decir, todavía no pertenecen a Al-Anon, sino que se ayudan entre sí a recuperarse de su propia afección. Es decir, el alcohólico trata de recuperar de su propia enfermedad adictiva y recibe de estos grupos la experiencia de cómo cada uno de sus integrantes ha logrado hacerlo para su misma persona. Alanones y alatines reciben de sus iguales, de aquellos que han sufrido también como familiares o amigos de alcohólicos, para recuperarse de su propio sufrimiento personal. No para recuperar de su enfermedad al alcohólico, sino para poder salir adelante en lo personal. Bueno, volviendo al tema, ahora enseguida van a conversar con nosotros, volviendo al tema de cuándo es alarma, no solo cuando vemos a una persona francamente alcoholizada, no solo cuando una persona toma en una cantidad que nos impresiona como excesiva, no solo cuando esa cantidad supera esos límites que se proponen en la bibliografía, sino cuando el objetivo del consumo de alcohol es más allá de la sola ingesta de un elemento para combatir la sed o para darse un gusto con algo cuyo sabor pueda agradar a quien lo consume. Entonces, poniendo esa persona como objetivo algo que no lo es, un cambio en el estado de ánimo, cualquier objetivo que no es el objetivo natural de ese consumo, debe llamar la atención como situación de riesgo. Digamos, está poniendo un objetivo en algo que no es para ese objetivo. Si una persona toma alcohol para llevarse mejor con la gente, para poder vincularse, para pasarla mejor, para olvidarse de algo, para que no le dé bronca a algo, o porque está con bronca por alguna cosa, está buscando un objetivo. Eso desnaturaliza la cosa y significa que pone su estado emocional y sus afectos, los entrega a que los maneje en más o en menos un elemento extraño. Este elemento tiene toxicidad de por sí. Por ejemplo, el alcohol es un tóxico, no es un alimento, ni es un preventivo de ninguna enfermedad. No hay ninguna persona que no se haya infartado gracias a que toma alcohol, ni que esté mejor nutrida por haber tomado alcohol. Es decir, el alcohol es algo que uno puede decir, bueno, no noté que me hiciera mal. Perfecto, si yo le doy a cada uno, con un ejemplo quizá exagerado, no lo sé, porque hay mucha más gente que se muere por alcohol que por intoxicarse con veneno para hormigas, pero si yo le doy la dosis que mata a una hormiga de un veneno para hormigas, lo más probable es que a ustedes digan, esto no me hizo nada, no hace mal. O no lo hace en una forma suficiente como para notarlo, pero no quita de ser un tóxico. El alcohol es un tóxico, no es un alimento, no hay ningún otro mamífero en la naturaleza que consuma como el ser humano, y sin embargo los mamíferos que físicamente son como nosotros, sin embargo pueden vivir sin eso, y sin alimento no es un alimento. ¿Tá? Ahora, que haga o no daño suficiente depende, como en todo tóxico, como les decía, en el veneno para hormigas, depende de la dosis. Pero además, eso
nos referimos a la toxicidad, que no tiene nada que ver, o no es, perdón, tiene que ver, pero no es lo mismo que la adicción o la dependencia. Podríamos decir que hay personas que jamás estuvieron borrachas y sin embargo no pueden dejar de tomar. Después terminan, la carrera progresa y, digamos, puede ser que sí terminen con borracheras y muchas, pero, digamos, no hay un momento preciso clave, no hay un límite clave, pero la idea es, una persona puede, por ejemplo, tener efectos muy serios sobre su salud por el consumo de un tóxico y que por su naturaleza no le haya afectado tanto el cerebro o el cerebelo como para tener una borrachera. Y a esa persona de pronto le afecta al miocardio, o le afecta al hígado, o le afecta de distintas, o le favorece tener osteoporosis, y, es decir, la toxicidad es una cosa separada de la que tiene prensa, que estamos acostumbrados a pensar que borracha o borracho es el que anda tirado por ahí por los pisos. Hay muchísima gente que consume, que se emborracha y que es muy responsable, muy trabajadora y a lo mejor tan exigente sobre sí mismo que, como no tolera ser un ser humano con sus limitaciones, termina con el alcohol. ¿Estamos? O con otra adicción. Otros son tan perfectos en sus dudas y en sus inseguridades sobre sí mismos que a veces falla. Y para convencerse de que efectivamente sí son tan perfectos, necesitan sentir que al lado hay algo que contraste y que demuestre su perfección. Es decir, algo que sea un desastre. Entonces, cuanto peor es el que tengo al lado, mejor me veo. Y así aparecen los adictos a los adictos. Necesitan a alguien con una enfermedad adictiva al lado para poder resaltar su propio bien vivir, ¿sí? Entonces, y su propia, entre comillas, perfección. Y ahí aparecen los adictos a los adictos, los enfermos que sufren, pero al mismo tiempo buscan estar al lado de alguien que padece una adicción. Porque se comparan y qué bien que estoy. Esto, por supuesto, es una enorme simplificación. Es decir, hay muchísima más problemática en el asunto. Lo que quiero decir es que tanto el adicto a los adictos, el codependiente se llama, como el dependiente, sufren mucho, sufren desde antes de haber consumido lo que fuera, quizá por eso terminan consumiendo de esa manera, haciéndose daño, digamos, los que están sin ese consumo, pero persiguiendo a otros que lo hacen y haciendo pomada, digamos, su propia vida en esa persecución, también tienen una enfermedad previa que los hace sufrir y es por eso a lo mejor que terminan con esas conductas. Entonces, bueno, ahora terminé. Pasamos a escuchar a nuestros compañeros y cada uno se presenta solito porque es parte de contarles quién es. ¿Está? Buenísimo. En el orden que quieran. Bueno, comienzo. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Francisco, soy un alcohólico en recuperación. Yo llegué a la comunidad en el año 2001, ya hace un tiempito, y por suerte no volví a beber. Y bueno, a mí me toca contarles un poco qué es Alcohólicos Anónimos, brevemente, ¿no? Y en Alcohólicos Anónimos tenemos un texto muy cortito que nos cuenta qué es Alcohólicos Anónimos muy brevemente, ¿no? Y se los voy a leer, porque con esto comenzamos cada una de las reuniones que se realizan en nuestra comunidad. Y dice: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas.
nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Bueno, como bien les dijo el doctor, Alcohólicos Anónimos tuvo su origen en Estados Unidos y fue el producto del encuentro de dos personas que tenían problemas con la bebida. Uno era Bill W., un agente de bolsa, un corredor de bolsa de Nueva York, y el otro era el doctor Bob, como se lo llamaba, y era un cirujano. Ambos con bebedores problemas. Bill W. ya había experimentado internaciones y había llegado a lograr una sobriedad trabajando con otros alcohólicos sin tener mucho éxito, hasta que se encuentra con este doctor que accede a tener una breve charla con él en uno de sus viajes de negocios en Akron, Ohio. Y bueno, esa pequeña charla que iba a durar 15 minutos terminó durando 6 horas, porque fue tan grande la identificación que sintieron el uno con el otro en cuanto a lo que sentían, en cuanto a lo que le había pasado con sus carreras alcohólicas como bebedores, ¿no? Que se sintieron muy identificados el uno con el otro. A partir de ahí se siguieron reuniendo, logran una sobriedad, y en un momento deciden ir a un hospital de la zona y buscar a un tercer alcohólico a ver qué pasaba si ellos le contaban lo que ellos estaban experimentando. Y bueno, lo que sucedió fue que esta persona, el tercer alcohólico, también logra la sobriedad, y entre ellos tres forman lo que fue el primer grupo de Alcohólicos Anónimos. Esto fue en 1935, y empezaron a trabajar con otros alcohólicos, y al principio fue muy lento, muchas veces con fracasos, con éxitos, hasta que en el año 39 se deciden plasmar en un libro todas sus experiencias, y ese libro le pusieron como nombre Alcohólicos Anónimos, ¿no? En realidad lo iban a llamar de otra forma, La Salida era el nombre original, pero cuando fueron a ver había 13 salidas más, que 13 libros más que se llamaban La Salida. Entonces optaron por el segundo título, Alcohólicos Anónimos, y a partir de ahí nuestra comunidad también adoptó ese nombre, Alcohólicos Anónimos. Y bueno, después de tener esta publicación, que fue el primer material de información pública que tiene Alcohólicos Anónimos, se empezó a conocer más, ¿no? Nuestra comunidad en Estados Unidos fue como un furor, muy bien aceptada, y llegó a Canadá, después a México. Bueno, hoy por hoy Alcohólicos Anónimos está en más de 184 países. Nuestro libro Alcohólicos Anónimos fue traducido ya al día de hoy a 69 idiomas. Y acá en Argentina llegó Alcohólicos Anónimos en el año 1952. Nuestro fundador se llama Héctor G., falleció. Y en la actualidad tenemos alrededor de 600 grupos, ¿no?, que están distribuidos como está distribuida la población argentina. Acá en Capital tenemos alrededor de 60, 70 grupos, también, ¿no?, distribuidos por como está distribuido, ¿no?, nuestra población. ¿Qué es Alcohólicos Anónimos? Más bien a veces nos gusta contarle un poco, ¿no?, qué cosas no es Alcohólicos Anónimos. Por ejemplo, si ustedes se acercan a un grupo de Alcohólicos Anónimos, la mayoría de los grupos se encuentran en iglesias, y siempre aclaramos que no tenemos nada que ver con lo religioso, no tenemos nada que ver quizás con el lugar donde funcionamos, ¿no? Tampoco es un lugar que nos dan gratuitamente, porque tenemos tradiciones que las respetamos mucho, y sobre todo una que es la séptima, que se los acabo de leer, ¿no?, que Alcohólicos Anónimos no recibe dinero externo, solo de sus miembros, ¿no? Por ende no recibimos tampoco, tratamos de no tener un lugar gratuito donde funcionar. Entonces alquilamos el lugar y tenemos autonomía de esta forma, ¿no?
No somos grupos aislados, si bien somos grupos autónomos, ¿no? La comunidad argentina es autónoma también, estamos en contacto con todos los grupos, ¿no? Tenemos una estructura de servicio. Los grupos se mantienen en comunicación a través de delegados que se juntan en áreas, estas áreas se comunican entre ellas y de esta forma también se reúnen en una junta de servicios generales que funciona en una oficina de servicios generales que a la vez tienen delegados mundiales que se reúnen cada 2 años, a veces en Estados Unidos, a veces en Europa, y de esta forma estamos comunicados. ¿Por qué le digo esto? Porque es la clave de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Si bien Alcohólicos Anónimos en sus orígenes tuvo mucha ayuda de profesionales de la salud, profesionales de la religión, economistas, podríamos decir, gente que justamente nos dieron esta idea de no recibir contribuciones externas, ¿no? La clave del éxito de Alcohólicos Anónimos fue la identificación, ¿no? Mantenernos en contactos unos con otros. Por eso estamos siempre comunicados entre nosotros, como de persona a persona, de grupo a grupo, de comunidad a comunidad, ¿no? Y en Alcohólicos Anónimos es esto, ¿no? Uno llega a un grupo de Alcohólicos Anónimos y no va a encontrarse con un doctor, no va a encontrarse con alguien que le dé un sermón, no va a encontrarse con nada de eso, ¿no? Va a encontrarse con otra persona que tiene un poco más de experiencia en esto de dejar la bebida. Tenemos un programa de 12 pasos, sencillo. Tenemos 12 tradiciones, como les dije antes, que son para que Alcohólicos Anónimos siga existiendo. Porque tenemos una personalidad autodestructiva, bueno, estas tradiciones nos ayuda a mantenernos en unidad, ¿no? Y después tenemos algo muy importante que es el servicio. El servicio es, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy. Quizás ninguno de ustedes tenga un problema con el alcohol, o sí, no lo sé, pero lo importante es que sepan que existe Alcohólicos Anónimos y bueno, de eso se trata nuestro servicio, ¿no? Nosotros le llamamos mensaje, ¿no? Llevar el mensaje a aquella persona que todavía no conoce lo que es Alcohólicos Anónimos y quizá tiene un problema con la bebida, ¿no? Y esto lo hacemos muchas veces directamente con el alcohólico, que esto se puede hacer a veces cuando visitamos hospitales, o lo hacemos a través de terceros, a través de ustedes, a través cuando vamos a una comisaría, cuando vamos quizás a un gremio, cuando vamos a una obra social. Bueno, todo eso es llevar el mensaje para nosotros, ¿no? Que es información pública, trabajo de información pública. Así que, bueno, yo quería contarles un poco de esto y ahora Paola va a contar su experiencia. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Paola, yo soy alcohólica, soy miembro de Alcohólicos Anónimos. Les voy a contar brevemente mi historia porque para que vean de primera mano que es el alcohólico y lo progresivo de la enfermedad que les explicaba muy bien el doctor, ¿no? Yo soy de Comodoro Rivadavia, me crié, me eduqué allá, soy hija única. Les cuento esto brevemente porque a veces hay como un tema con el estigma de la enfermedad de quiénes son los que pueden llegar a tomar, ¿no? Quiénes son los que están más propensos. En mi caso yo vengo de una familia normal, de clase media trabajadora, mis papás me esperaban con muchas ganas. Soy hija única, realmente estaba en un seno muy amoroso, mi familia estaba muy contenta de que yo estuviera ahí, era muy contenedora. Aún así yo siempre me sentí el bicho raro de la familia, de la escuela, del grupo no tenía muchos amigos. Cuando yo comienzo a beber a los 14 años, lo primero que me sucedió es algo que el doctor también les decía, sentí que podía encajar. Mi primera relación con la bebida alcohólica no fue ni de desencanto, no lo hice tampoco por sentirme incluida, lo hice en una reunión familiar. Era un hábito en mi familia que a determinada edad, a los 14, 15, te invitaran a brindar para las fiestas con los mayores. Y lo primero que yo sentí fue la desinhibición que me dio el alcohol y que eso a mí me permitía hacer algo que yo siempre había querido y nunca había podido, que era hablar con todos, estar contenta, poder vincularme, divertirme, bailar. Fue la mejor fiesta de las que yo podía recordar hasta ese momento. Ese primer día me emborraché, el alcohol hizo automáticamente el efecto, lo pasé muy mal esa noche
y al día siguiente lo primero que quería era seguir bebiendo. Esa es mi relación con el alcohol, no sé si le pasa a todo el mundo. Yo veía que a mis amigas, cuando empezaron a beber ellas, les caía mal y decían, no, pues yo no lo tomo nunca más. Y yo decía, vale la pena pasar el mal momento del día siguiente si me va a volver a dar eso que a mí me parecía tan genial del alcohol, del efecto del alcohol. Yo lo que buscaba era el efecto y no me interesaba mucho que tomara. Desde el primer momento en que empecé a tomar, empecé a pensar en mi próximo consumo. Empecé a pensar en cuándo iba a ser la próxima vez que tomara alcohol. Después yo empecé en Navidad, entonces me quedaba Año Nuevo. Cuando pasó Año Nuevo, empecé a pensar en Reyes y empecé a ver de qué manera podía conseguir mi próximo trago. En mi casa no había alcohol, había muy poco, pero empecé a buscar fiestas. Yo no salía hasta ese momento, me empezaron a invitar a los cumpleaños de 15, etcétera, y yo iba específicamente para tomar. Hasta la ropa que elegía tenía que ver con si iba a poder bailar o no cuando tomara. Toda mi adolescencia transcurrió de esa manera. A los 17 años me vine a estudiar acá, vine a estudiar a la UBA, a las Facultades Sociales, y una de mis primeras empecé a llevar mi vida, mis emociones por otro lado. No extrañaba a mi familia, me sentía sola, tenía mucho miedo. Empecé a descubrir esa faceta en mí, y el alcohol otra vez fue un antídoto para eso. ¿Por qué? Porque cuando yo tomaba podía venir a las clases a esta hora, podía juntarme, conocer gente nueva, lo veía siempre como un valor agregado a mi vida. Era algo que venía de afuera a darme lo que yo no podía tener. Me daba la personalidad que yo quería lograr, y además, bueno, como al desinhibirme, yo lo veía siempre como algo beneficioso. Esto fue aumentando progresivamente. Como ya me sentía sola y estaba bastante mal, lo usaba para dormir, entonces ya pasó a ser también una especie de medicamento. A la mañana me levantaba triste o deprimida, entonces lo usaba para levantar el ánimo, y finalmente fue haciéndose una costumbre diaria. Tomaba todo el día, a toda hora. Yo pude mantener la funcionalidad un tiempo largo, bueno, no sé si porque era joven, porque mi cuerpo ya no estaba aún tan desgastado, o porque es la forma de cada uno. Empecé a trabajar, podía sostener trabajo, facultad, amigos, pero de cualquier manera estaba cada vez más aislada. Eso que me había dado el alcohol, que era una forma de sociabilizar, de estar para afuera, etcétera, me fue metiendo cada vez más para adentro. Porque las personas que me querían empezaban a ver el consumo problemático. Mis papás empezaban a preocupar porque llamaba siempre, ¿viste? Como, ¿tú qué salís todos los días? ¿Estás de joda todos los días? Y bueno, un poco sí. Pero también lo usaba en el trabajo, entonces a veces llegaba, a veces no. A veces iba de mejor manera, a veces no tan buena. Y mis amigos empezaron a notar también algo extraño, y empecé a tener episodios en los que perdía totalmente la conciencia. No solamente quedaba inconsciente tomando, sino que tenía largos periodos en los que seguía funcionando, pero no tengo ningún recuerdo. Nosotros hablamos de tocar fondo, ¿no? De que uno llega cuando toca fondo con el alcohol. Una de mis experiencias, que podría haberse considerado una tocada de fondo, es que hice un viaje afuera, a Brasil, a pasar una fiesta, y volví a Comodoro derecho sin escalas, y estuve 3 o 4 días de los cuales no recuerdo nada hasta hoy. Y tiene que ver con el efecto del alcohol en mi cerebro. Ya se había masificado el consumo, ya había tenido periodos de pérdida de conciencia, y fue la primera vez que detecté y pude decir, creo que tengo un problema con el alcohol. Se lo dije a mi mamá, y pasó algo que me pasó durante mucho tiempo, que era el estigma que yo misma veía en el alcohol, ¿no? Lo veía como un vicio, como algo que uno hacía porque era una mala persona, o porque era una jodida, porque no entendía por qué arrancaba el día tomando y terminaba tomando, cuando yo muchas veces decía, bueno, hoy voy a tener un buen día, me voy a esforzar, voy a ir al trabajo, voy a ir a la facultad, pero no voy a tomar. Y en algún momento, más tarde o más temprano, encontraba la excusa perfecta, o me quedaba sola, buscaba quedarme sola justamente para poder tomar. Pedí ayuda, vine la primera vez a una clínica, tenía obra social por el trabajo, y me diagnosticaron depresión, bueno, toda la batería de test que ustedes probablemente conozcan. Me diagnosticaron depresión. Y claro, yo una de las cosas que pensaba es que el alcohol es un depresor, ¿no?, del sistema nervioso central. Entonces, claro, yo con mi base depresiva, más tomando alcohol, era un desastre combinado. Me dieron medicación. Y cuento esto, todo lo que nosotros decimos es a título personal, no es a nombre de la comunidad. Mi experiencia fue esta. Cuando la primera vez que volví a tomar después de estar medicada, el efecto me pareció una cosa terrible. Dije, esto no es para mí.
Pero contrario a la lógica de decir, bueno, me voy a recuperar porque tengo medicación y me están ayudando y mi mamá se había quedado conmigo para ayudarme, dije, no, esto lo dejo porque no me sirve y sigo tomando. Mi prioridad siempre fue, y a partir de ese momento fue siempre mi prioridad el alcohol. Conseguí un trabajo donde los horarios me daban para seguir tomando, porque arrancaba muy temprano, pero me quedaba la tarde libre. Estaba haciendo 2 carreras y dejé una para poder, siempre en función de poder mantener el consumo, y que era obviamente progresivo, cada vez tomaba más, cada vez me estaba quedando más sola, necesitaba quedarme sola para poder seguir tomando. Y hice un derrotero de, bueno, obviamente con el tiempo fui perdiendo todo, no solamente me quedé sola, fui perdiendo ese trabajo, dejé la facultad, me faltaban muy pocas materias para recibirme, y aún así fue encontrando como las excusas perfectas para ir dejando cada cosa de mi vida. Ya con el tiempo empecé a hacer comos alcohólicos porque prácticamente no comía. En ese momento ya no tenía obra social porque ya había perdido el trabajo. Iba al Hospital Fernández de toxicología con muy buen tino, me derivaron a Cedronar, que es una entidad del Estado. Fui a una granja, es como, ni siquiera encajaba en los lugares de recuperación. Cada vez que entraba en una clínica, en una terapia de día, yo soy alcohólica, tomo alcohol, entonces había mucha gente que tomaba drogas y era como siempre buscaba, no es que sean distintos, yo buscaba la forma de diferenciarme para no recibir la ayuda que claramente necesitaba. Ahora, con el tiempo y mirando para atrás, puedo ver que no era mi momento, que yo realmente no quería ayuda, que sentía que la vida pasaba solamente por el consumo de alcohol y que no iba a poder vivir sin eso. Entonces, finalmente, después de un largo derrotero, tuve una hija. Me quedé embarazada, estando en plena carrera alcohólica, tomaba de todo y bueno, yo creo, con el tiempo fui viendo y creyendo en milagros, en algo superior a mí, en algo que me ayudó y no tomé en ese momento, la pude tener, la cuidé los primeros meses. Y cuando mi vida, traté de organizar mi vida, una cosa que por ahí tenemos un rasgo en común del perfeccionismo, de querer, dije, bueno, ahora voy a tener una hija, me voy a casar, voy a hacer esto, eso, lo otro, me mudé, hice todo, construí toda una vida nueva, de una manera súper obsesiva y compulsiva. Lo mismo que hacía con el alcohol, lo hacía por ahí con mi casa, con mi hija, con la higiene. Y a los pocos meses, cuando mi vida iba en picada de vuelta, lo primero que hice fue volver a tomar. Y me sentía tremendamente culpable porque tenía una hija muy chiquita, mi mamá había muerto, había pasado por la comunidad ALA, ¿no? Que ahora los chicos les van a contar. Y una de las cosas que siempre me perseguía era la idea esta obsesiva de que yo me merecía lo que me pasaba porque mi mamá, antes de morirse, me rogaba que no tomara y yo no podía parar. Cuando mi hija era muy chiquita no podía robarme, pero yo la veía en una cuna y no podía parar. No es que no había nada volitivo en eso, yo no tenía ganas de hacer daño, pero no podía parar de tomar. No encontraba la manera y realmente me quería morir, porque veía el daño que hacía a mi alrededor y decía, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar? Y siempre podía llegar un poco más lejos. Siempre me proponía dejar de tomar, paraba 1 o 2 días y después volvía. Y lo que atravesaba mi vida ya para ese momento era puro dolor. Pero había algo muy raro, porque yo fantaseaba, vivo muy cerca de las vías del tren y siempre tenía esa fantasía, ¿no? De decir, bueno, ya está, se va toda la mierda. Pero pasaba de largo y me daban como ganas de vivir, ¿no? Es como, había algo que me ataba a la vida, que honestamente no era que era mamá ni nada de eso, había algo que me quería con vida. Y después de mucho pensar, y imagínense de todas estas vueltas, yo me habían hablado de Alcohólicos Anónimos, mis familiares iban a la NON, habían ido, entonces me habían pasado este mensaje que hablaba mi compañero Francisco, pero decían, pese a todo eso decían, Alcohólicos Anónimos, no, tampoco. ¿Viste? Iba a comprar alcohol con un carrito de bebé, pero no quería entrar al grupo de Alcohólicos Anónimos. El estigma de decir alcohólicos, bueno, con mucho dolor, mucha pena, un día tuve que atravesar la puerta. Y lo que encontré yo, para mi sorpresa, fue un grupo de alcohólicos que estaban sin tomar, algunos hacían mucho tiempo, y se reían, bromeaban entre ellos, bromeaban sobre el alcohol, hablaban de sus problemas y los podían, si no resolver, al menos los trabajaban, eran conscientes de su realidad. Yo la verdad ya sabía que era alcohólica, entonces tuve una especie de hándicap. Nosotros decimos que es de autodiagnóstico, entonces nadie me dijo si yo era o no era alcohólica. Tenemos unos test, si los quieren ver a la salida, se los entregamos con mucho gusto, que son 12 preguntas que tienen que ver justamente con la relación que uno tiene con el alcohol, no con el alcohol en sí mismo. Alcohólicos Anónimos no es una liga antialcohólica, nosotros no tenemos ningún problema ni con el alcohol, ni con la producción de alcohol, ni con la gente que toma. El problema es que cuando yo, que soy alcohólica, tomo, no puedo parar.
la primera ingesta, por chiquita que sea, detona una compulsión, una alergia física, una especie de alergia que te brotás, comes una nuez y te brotás. Bueno, en mi caso es, me tomo un dedal de alcohol y no puedo parar, a veces puedo parar en el momento, pero me pasó en muchas ocasiones quedarme con la idea fija de volver a tomar a las pocas horas o al día siguiente. Y ahí empieza la parte mental, ¿no?, de la enfermedad. Como yo estoy obsesionada, cuando estoy en consumo alcohólico, me obsesiono con la idea de volver a conseguir mi próximo trago. Entonces muchas veces, aún sobria, iba a comprar alcohol. Lo que me propusieron en Alcohólicos Anónimos fue un plan muy simple, sencillo. Decirme, si sos alcohólica, y lo decidís vos, lo decís vos, nuestro plan es por un día. Hoy no tomés. El día de hoy no tomés, mañana venís al grupo de vuelta y nos seguís contando. Además, hay una camaradería, un apoyo entre los alcohólicos que tiene que ver con la identificación de estos dos alcohólicos, uno hablando con otro. Entonces, me dieron un teléfono y yo llamaba, no sé por qué llamaba, pero llamaba porque tenía ganas de tomar, y antes de tomar llamaba por teléfono. Me ayudaban, me acompañaron a otros muchos grupos, fui conociendo cada vez más gente. La verdad es que el dolor no se fue de la noche a la mañana. Me ofrecieron un programa de vida que tiene 12 pasos, por ahí lo vieron en las películas, en estas cosas, 12 pasos, tuve un padrino, transité ese programa, pude hacer una catarsis con mi vida que tuvo que ver con trabajar todo ese pasado que tanto me dolía, con mis defectos, las cosas de carácter que arraigaba desde chiquita, cuando les contaba esto de que era muy solitaria, muy tímida y tenía como mucho modo mental. Lo pude trabajar en eso. Nosotros no estamos reunidos con la medicina en lo más mínimo, en general tratamos de cooperar, pero fui a médicos para ver cómo estaba mi salud después de tanto consumo, fui a una psicóloga que me ayudó un montón para trabajar conmigo, pero fundamentalmente me quedé en Alcohólicos Anónimos y pude escuchar a otros y escucharme a mí como alcohólica. Y con el tiempo pude también ayudar a otros alcohólicos que quieren recuperarse. Y en mi caso, lo que funcionó es el único requisito que me pide Alcohólicos Anónimos, es querer dejar de beber. Era lo único que me pedían, ni siquiera plata, porque no tenía, así que me vino bien, pero no hay derechos, no hay cuotas, no se paga absolutamente nada. Y además me ofrecían cierta confidencialidad. Sabemos lo importante que es para alguien que llega con un problema con alcohol, no vociferarlo, entonces sabía que lo que decía ahí quedaba ahí, lo que se dice en una reunión queda en una reunión, somos muy claros con eso. Y además me ofrecieron ayuda y me dieron amor, y es como lo que yo necesitaba en ese momento y nunca lo había visto desde ese lugar. Finalmente yo pude dejar de tomar en Alcohólicos Anónimos. Desde la primera reunión tuve un toque, y estoy profundamente agradecida, de poder estar acá hoy contándolo. Todo ese pasado se resignifica cuando yo puedo contar esto y contar que hay una forma de estar sobrio aunque pases por todas estas cosas, y mucho peores a veces. No hay compañeros que han sufrido enfermedades o cosas muy terribles y también tienen la gracia de poder estar sobrios y tener una vida útil. Yo hoy tengo trabajo, puedo cuidar a mi hija, puedo sostener un trabajo, puedo venir a contar mi experiencia. Todos esos cambios tienen que ver en mi vida directamente con Alcohólicos Anónimos, y hoy estamos haciendo un servicio que para nosotros es súper importante. Ustedes me están ayudando mucho al escucharme, porque esto es parte de mi recuperación, es parte de poder aceptar quién soy y cómo puedo detener mi alcoholismo el día de hoy. Así que nada más, gracias. Disculpen, había dicho, creo que no hay mucho para comentar. Alguna cosita nada más me parece que puede ser interesante. Es eso que me proponía dejar de tomar. ¿Por qué comento esto? Porque es bastante habitual esa cosa de que la persona que está al lado, que quiere ayudar al otro a que deje de tomar porque lo ve medio como que se pasa demasiado, o por lo menos cree eso. Lo que nos decía Paola era el tema de cómo es de autodiagnóstico. En realidad estamos en una facultad donde aprendemos a hacer diagnósticos. Sin embargo, ¿qué es esto del autodiagnóstico? Mientras la persona no vive lo suyo en la realidad de qué está pasando, aunque no la conozca y no la sepa manejar esa realidad,
pero si no la acepta como tal es muy difícil lograr que haga algo para cambiarla. Y mucho más difícil es que alguien desde afuera pueda lograr hacer algo para cambiar esa realidad que la persona no acepta que tiene. Entonces, lo de autodiagnóstico se refiere a darse cuenta de que algo no anda bien, aunque ni siquiera lo supiera definir. No hace falta, a lo mejor, saber si la persona es o no es alcohólica, sino, por eso hablan de, tenía problemas con la bebida, es decir, algo anda mal. Hay veces que en la primera charla debe ser un montón de años, como más de 30 y varios, que escuché hablar a gente con esta enfermedad, uno comentaba que, digamos, un disertante, como en este caso es Paola, había comentado que había gente que había llegado a su grupo porque se dio cuenta que le costó estacionar el auto. Esto no quiere decir que a todos los que le pueda costar un poco estacionar el auto, digamos, en 1 metro, un auto de 2 metros, pero, digamos, ese fue su diagnóstico de que algo pasaba porque le había ocurrido más de una vez eso. Es decir, no hace falta un determinado grado de la cosa, sino que el problema existe y cuanto antes aparece el problema es más fácil antes encontrar un camino hacia la solución. La otra es, me proponía dejar de tomar, decía. ¿Y cómo es eso de me proponía? Habitualmente el que no le pasa eso, y también la persona que se lo propone y reiteradamente, si se lo propone reiteradamente es porque la primera vez que se lo propuso no le funcionó. O si me funcionó por una semana, o me funcionó hasta el sábado que viene, o por un mes, o por un año. Pero el tema es que vivía con la cabeza en que eso no. O vivía con la cabeza en que eso sí. Entonces terminaba algo y ya está pensando en la próxima. Y por ahí, como tiene que ir a trabajar o tiene que ir a estudiar, digamos, no, hasta el sábado yo tomo solamente los sábados o solamente los domingos, se dice a sí mismo. Pero la cabeza está esperando esa reunión, a ver si nos juntamos con los muchachos a tomar una cervecita, siempre en diminutivo para no verle el valor que tiene. Claro, porque ya una cerveza es mucho. Se toma una cervecita, sigue siendo el mismo litro que la cerveza de la cervecita, pero hablamos en diminutivo. Muchas cosas cuando hablamos en diminutivo es porque queremos verlas como chiquititas. Eso debería abrirnos un poquito la mente, ¿sí? Tuve un problemita con mi novio. Sí, está bien. Entonces, eso de me proponía, porque a veces uno se pelea con la otra persona, vos me prometiste que ibas a dejar, y se convierte en la otra faceta, el que está de afuera de la botella. El adicto a recuperar adictos, el codependiente, porque no le cree, porque vos ya varias veces me prometiste, y en realidad no es que mentía. Se la pasan mintiendo todo el día. El alcohólico, el codependiente y los que tienen otras adicciones, y lamentablemente la mayoría de los miembros de la sociedad se la pasan mintiendo todo el día. Desde, no, llegué tarde porque... Llegaste tarde, ¿qué importa porque? Pero el porque habitualmente es mentira. Y uno se engaña a sí mismo, porque te hubieras levantado, no ponía 15 minutos antes el reloj. Pero bueno, nos la pasamos mintiendo. Pero en estas enfermedades más todavía quizá. Entonces, pero sin embargo, tan acostumbrados está a eso, que me mentiste. Y como yo también miento siempre, voy a culpar al otro de que miente a la primera. Y a lo mejor no mintió. Dijo la verdad, me lo propuse o me lo propongo, o te prometo que no voy a, o te prometo que no voy a fijarme más si seguiste tomando. No voy a ir a olfatear a ver si venís con olor a alcohol o no, o no voy a preguntarte de vuelta si tomaste, o no voy a...
o no voy a tomar de vuelta. Se propone, pero después no se aguanta, no se logra, porque la enfermedad es eso, el no dominar la cosa. Entonces se va a proponer, sí, yo lo voy a dominar, y no se da cuenta que eso es entrar más en la enfermedad. Tenemos que tomar la conciencia de que la enfermedad está y no permite por ese método ser dominada. Porque la causa no está en no haber tomado, la causa está en todos esos problemas o vivencias que la persona no soporta haber tenido y ni se da cuenta y las descarga, las elude o las supera mediante la práctica adictiva que fuera. Pero el problema está en eso, y el consumo es solo un síntoma que aparece. En el problema espiritual o psicológico, como se quiera, que hay antes y que ha llevado a ese consumo, ¿sí? Y que es lo que hay que tratar de enfocar. En esos 12 pasos que nos decía, bueno, el primer paso es reconocer que se ha tenido problemas con el objeto adictivo, en este caso el alcohol, reconocer el problema y reconocer que no ha podido solucionarlo solo. Ese es el primer paso. En ningún lado de ese paso dice tengo que dejar de tomar, inyectarme, lo que fuera. No dice eso. Siguiente paso, todos son, ahí va. Digamos, son experiencias, los pasos son experiencias que juntaron entre los que se fueron recuperando, que les fue pasando y terminaron escribiéndolo como pasos. Y yo tuve tal cosa, primero reconocí esto, después logré tal cosa, después me di cuenta de tal otra. Bueno, esos son los pasos, que significa, yo te cuento cómo lo hice. Si querés agarrarlo, si no, eso es tu problema, pero yo te cuento cómo lo hice. El paso mío fue tal, vos hacés que te parezca. Fueron juntando el de muchos y se dieron cuenta que había pasos en común. Esos son los pasos. Ninguno de los pasos dice voy a dejar de beber. Ni uno. Porque lo que cambia no es el beber o no, sino el cambiar una serie de formas de vivir que me enfermaron o que son mi enfermedad, y ahí entonces se elige, digamos, entre comillas, un objeto adictivo y se desarrolla más la enfermedad que no requería antes ese objeto adictivo, pero sí que era un malestar que estaba, y mucho. Algo me preguntabas por ahí. Sí. Perdón, hablo un poquito más alto. Quería saber qué formas recomiendan ustedes que están, digamos, del lado de la adicción y todo eso, a la gente que está del otro lado, formas como para ayudar a esa gente a que vayan a hacer un tratamiento o vayan a conseguir ayuda. ¿Cómo se guiaría de esa manera? Porque yo no me fuma mucho, y cuando está nervioso fuma el doble, y yo en el fondo ya quiero que vaya como buscando y acompañando de todas maneras. Y a veces me molesta que yo le diga, che, pero te parece, y no sé yo sé cuánto, y quería saber cómo se puede acompañar a esa persona y llevarla a que haga un tratamiento, ya sea alcohólico, por tabaco, por drogas y todo eso. Una cosita. Sí. Acabo de anotar lo que preguntabas, sí, para que no nos olvidemos. Si te contestamos, la gente no espera la respuesta hasta el final y se va a ir antes, y nosotros queremos rating. Entonces ahora, digamos, el planteo, digamos, la idea es, incluso si alguien más quiere alguna pregunta, interrumpa haciéndola, pero las respuestas las damos después, porque a lo mejor hay más de una pregunta que son parecidas, y por ahí con la misma respuesta uno le da un costadito más y se responden varias cosas juntas. Y además, porque a lo mejor cuando terminamos de escuchar hay cosas que ya me las respondieron o me di cuenta, pero igual por eso lo anoté, para que no deje de ser respondido eso. ¿Estamos? Y gracias por preguntarlo. Entonces ahora sí. Bueno, buenos días, mi nombre es Sergio,
Yo pertenezco a la comunidad de Al-Anon. Les voy a leer lo que es Al-Anon. La única organización mundial que ofrece un programa de ayuda propia para familiares y amigos de alcohólicos, ya sea o no que el alcohólico busque ayuda o reconozca o no la existencia del problema de bebida. Los miembros dan y reciben consuelo y comprensión por medio del intercambio mutuo de experiencia, fortaleza y esperanza. El compartimiento de experiencias similares une a los individuos y grupos con un lazo protegido por una política de anonimato. Bueno, antes de arrancar, mi compañera les va a contar lo que es la historia de Al-Anon para que ustedes tengan una idea. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Mirta, como Sergio. No soy Mirta Ligrame, pertenezco a los grupos de familia Al-Anon. ¿Cómo nació Al-Anon? Nació casi simultáneamente cuando nació Alcohólicos Anónimos. Las fundadoras, Annie Lois, una de ellas, Lois, era esposa de Bill. Al principio se reunían en las casas, ustedes imagínense en Estados Unidos en el año 35, la ley seca y todas las consecuencias, Al Capone, eso en las películas lo vieron. No lo vivieron, pero lo vieron. Bueno, ¿qué pasó? Estos señores se reunían, ella les hacía un cafecito, una masita, y empezaban a escuchar de lo que hablaban, estaban dejando de tomar. Uno se pone contenta que el familiar deja de beber, pero ¿qué pasaba? Empezaron a notar con el tiempo que el esposo ya no le podían reprochar que lo que me pasaba es por culpa tuya, que empezaba a reunirse una horita con los amigotes de Alcohólicos Anónimos, empezaron a notar cambios que ya no lo podían dominar como antes, que es lo que nos gusta. Empezaron a notar esos cambios que ofrece el alcohólico cuando comienza a recuperarse y recobra la dignidad de ser él y de poder trabajar y pensar por sí mismo. La familia estaba acostumbrada a otro tipo y quedó allá, y el alcohólico está acá. ¿Qué tenía que hacer la familia? Empezar a conocer la enfermedad del alcoholismo, comprender que el esposo empezaba a recuperarse y acompañarlo, comprender, saber. Estas señoras, que no había televisión, no había nada en ese momento, se dieron cuenta con el tiempo que por qué no probar y adaptarlo desde el punto de vista del familiar. Así nació la NON. Empezaron a escribir cartas, siempre dentro del más completo anonimato. Se dieron cuenta que el anonimato era bueno para no perjudicar a sus esposos, no hablar de ellos, no dar su apellido, nada. Y notaron que empezaron a sumarse mujeres, que empezaron a ayudarse, desde la única diferencia con A, que no bebían en demasía. Al-Anon nació en forma así constitucionalmente en 1951. Fue creciendo, llegó a la Argentina. En 1966 fue fundado por Zulema, aún está entre nosotros, la fundadora, un 9 de agosto. Y en el año 1972 fue declarado por una ley de interés público y hace 2 años fue declarado como una entidad de bien público dentro de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Una ONG que no tiene fines de lucro y se le otorgó como que era una entidad que de bien público hacia la humanidad. Miren ustedes cómo se va, a todas le están dando a todas estas entidades que pueden ayudar a alguien. Así nació y se reúnen más o menos, nos reunimos en grupo, como el principio es el anonimato. Yo no soy más que vos, por eso soy Mirta, él es Sergio, no importa qué somos, como nuestro documento que dice, sino qué quiero hacer con nuestra vida. También estamos con lo que explicaron la gente de APA, no suele perder tiempo, divididos en grupos, se le da la bienvenida, se le da un folleto, la confidencialidad, y estamos en todo el mundo, en todo el país. Acá ustedes van a tener folletos donde pueden llevarse los teléfonos, mucho las aplicaciones, acá tienen todo. Esto es más o menos, muy brevemente, para que ustedes supieran de dónde vino Al-Anon. Y yo ahora le doy la palabra a Sergio para que así ganamos tiempo y puedan hacer preguntas. Así seguimos. Gracias. Bueno,
la verdad que yo realmente llegué a los grupos de Al-Anon a los 40 años. Verdaderamente yo no sabía que el alcoholismo era una enfermedad. Y un poco mi historia nace con una prima que nos criamos juntos y realmente mi prima venía en una carrera muy agilizada con el alcohol, los cigarrillos, los fármacos, y realmente fue cuando uno empieza a querer saber cómo puede ayudar a esa persona que tiene esa adicción, ¿no? Y me acuerdo que un día pasé por un grupo de Alcohólicos Anónimos para preguntar qué podía hacer para que mi prima dejara de beber, ¿no? Y lo primero que me dijeron es, podés concurrir a una abierta. Las abiertas son cuando las hace tanto el grupo de AA como de Al-Anon, donde expone un alcohólico en carrera, un Al-Anon y un profesional, ¿no? Así que bueno, me tomé el trabajo de invitar a otro primo para ir a esa abierta, y cuando terminó la exposición levanté la mano para preguntar qué podía hacer para que mi prima dejara de beber, y lo primero que me contestaron fue: vos estás afectado por el alcoholismo de tu prima. Mi respuesta fue inmediata. Yo dije, no, yo no, a lo sumo su marido y sus 3 hijos. Y la verdad que me fui con esa respuesta, y realmente yo sabía que internamente a mí el alcohol me afectaba, porque no me podía dar cuenta, pero tampoco tenía la identidad que el alcohol de mis familiares queridos me afectaba, ¿no? Así pasaron 3 años, pero ya me fui con esa pequeña herramienta, ¿no? De que sabía que existía Alcohólicos Anónimos y de que existía Al-Anon. En mi casa se estaba viviendo momentos difíciles, mi abuela que estaba en sus últimos momentos por parte de mi madre, y mi padre empezó a consumir bastante alcohol, a pesar de que él consumía, pero yo no sentía la identidad esa de que me afectaba, porque yo vengo de una familia todos trabajadores. Trabajaban en curtiembre, donde sus patrones, para que rindieran más, los alimentaba con alcohol y asado para que pudieran trabajar 12, 14, 16, 20 horas, y cuando mi padre volvía a casa, realmente era un problema. Me acuerdo que en ese momento yo me di cuenta de que era como que mi padre sentía el abandono por parte de mi madre y él se alcoholizaba. Un domingo, mi hermano viene para dejarme a mi sobrino, y cuando mi madre ya se había ido a cuidar a mi abuela, me acuerdo que descubro, así por vuelta a la vida, 2 botellas guardadas en una bolsa. Me acuerdo que eso me irritó mucho, y lo primero que hice fue el reproche de ponerlo en el medio de la mesa y decirle a mi padre que devolviera eso. Que devolviera eso a su almacenera, que era mi almacenera Luisa, y ella era la que le vendía. Y bueno, y realmente mi padre me miró y no me contestó nada. Finalmente llevé a mi sobrino a la plaza para pasar, y cuando volví me encontré mi padre totalmente alcoholizado. Ahí realmente empecé a sentir una gran angustia, un síntoma al cual yo no le podía encontrar explicación. Y es cuando nosotros decimos en Al-Anon que la vida se me volvió ingobernable. Empecé a sentir ese síntoma de angustia. Me acuerdo que trabajaba en una empresa donde yo estaba en contacto directo con los directivos, y me puse a llorar como un chico, porque no sabía cuál era el síntoma, no sabía qué era lo que a mí me pasaba, ¿no? Y finalmente, como 3 años antes había tenido esa pequeña herramienta que era de Al-Anon y Alcohólicos Anónimos, llamé a Al-Anon para pedir ayuda y para decirle lo que estaba padeciendo. Realmente ahí fue cuando me pongo en contacto, y lo primero que me sugieren es concurrir al grupo de hijos adultos, que es un grupo de hijos donde concurrí por primera vez, y me empecé cuando llego, yo me acuerdo que me recibieron todos jóvenes. Yo en ese momento
hace unos cuantos años atrás, empecé a llorar como un chico y a darme cuenta de que empecé a encontrarme con personas que padecían los mismos síntomas que yo. Y un poco yendo a las consecuencias de lo que es el alcoholismo de un familiar, de un amigo, de un hermano, de una pareja, son muchos los factores que me trajeron. Primeramente fueron los vínculos. Los vínculos para mí eran un drama, lo cual a mí me costaba vincularme. Como yo llegué a los 40 años, hoy socialmente se puede llegar a decir que a los 40 años un hombre está hecho y derecho, que ya había formado una familia, que tenía un trabajo estable, y yo hasta ese momento no había tenido ninguno de esos logros. Me acuerdo que llegué con más preguntas que respuestas. Me acuerdo que las consecuencias eran que el miedo, la inseguridad era lo que más me invadía en esa época. Me acuerdo que no me podía proyectar, vivía del pasado, me proyectaba el futuro, pero había dejado de vivir el presente. Ese presente que realmente uno se tiene que dar cuenta que es lo que tiene que vivir. Yo siempre trabajé en la industria y me acuerdo que para mí los fines de año eran trágicos porque me encontraba con que llegaban las fiestas y me decían: Sergio, se hace la fiesta de fin de año, y al trabajar en la industria el alcohol estaba presente, y a mí, con todos esos compañeros que tenía de trabajo, que realmente los apreciaba y los quería, me entraba un dolor muy profundo, que era ese alcohol que ellos consumían y que yo realmente no me daba cuenta. Y realmente empecé en los grupos a trabajar todo lo que era esos miedos, esas inseguridades, esos vínculos, porque yo realmente vivía del problema de los demás. Ese era mi motivo de vida. Esa es la consecuencia que me trajo el alcoholismo de mi familiar. Vivir de la vida ajena. Yo me acuerdo que mi teléfono estaba repleto de amigos, de llamarlo y decirle: hola, ¿cómo estás? Y si me contaban un drama, eso me hacía muy feliz. Y me hacía sentir que yo participaba de la vida ajena. Lo que yo me di cuenta acá en Al-Anon es que me había olvidado de mi vida. Mi vida había pasado a segundo plano, porque el primer plano de mi vida era mi familiar alcohólico, a lo cual debía cuidar, era el responsable y tenía que manejar el bienestar de él. Esa es la consecuencia más grave que me trajo, los vínculos. Yo creía que sabía relacionarme, que tenía amigos, y no, era que yo había aprendido a vivir de los problemas ajenos. Yo siempre digo que yo llegué a los 40 años a Al-Anon y volví a nacer porque tuve que hacerme todo un replanteo nuevo de vida, y a los 50 llegué a la terapia alternativa, lo cual me permitió empezar a caminar nuevamente en la vida. Si hay algo que realmente empecé a practicar en el programa es el desprendimiento emocional. ¿Qué es el desprendimiento emocional?, se preguntarán ustedes. Es aprender a tomar distancias a los problemas ajenos, a los problemas de los demás, y empezar a vivir mi propia vida, que es lo que realmente a mí me costaba. Entonces, de esa manera empecé a vivir un presente, un pequeño presente que se vive con todas sus dificultades, con sus cosas buenas, con sus cosas. Aprendí a quererme, a cuidarme a mí mismo, porque yo vivía cuidando a los demás. Me había olvidado enteramente de mi vida. Esa es la verdadera consecuencia. Empecé a perdonar a mi padre. Mi padre murió a los 85 años. Y yo creo que lo aprendí a querer los últimos 7. ¿Cuánto tiempo pasó para poder perdonar a esa persona? Y lo pude trabajar en el programa. Me acuerdo que los vínculos con mi padre eran muy difíciles, porque me irritaba su forma de hablar, me irritaba muchas de esas cosas. Pero él no era el culpable de su irritación, sino que era yo que debía trabajar todas esas situaciones. Y realmente me di cuenta, con el tiempo, que toda esa consecuencia la pude trabajar, me pude recuperar, y hoy empiezo a transitar una vida muy feliz
con respecto a pesar de todas las cosas vividas. Y hoy es el resultado y le agradezco que me escuchen. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en parte un poquito creo que te contestaron a la pregunta. Acá, no, un poco lo que anoté, y fíjense el elemento en común, digamos, de los relatos, el tema de los vínculos. Y si el problema, de alguna manera, en ambas historias vitales tiene que ver con lo mismo, es probable que el salir adelante de estas cosas también tenga que ver con lo mismo, para uno y para otro. Es decir, si dos tienen la misma enfermedad, aunque uno con fiebre y otro sin fiebre, bueno, el otro tema es el tema de los logros. Porque fíjense que en ambos relatos estamos hablando de gente que venía logrando cosas. El problema es la satisfacción o no con esos logros, no si están o no. Entonces, si no los veo, si no los reconozco, o si siempre me parece que no son lo suficiente, esto no significa no tener objetivos, sino convertirse en un ser humano que sepa que, bueno, las cosas se van dando como se van dando, no siempre se dan todas las cosas que uno quiere, y pues, digamos, saber aceptar un poquito las realidades. Entonces, ahora me gustaría un poco, hay un chivo les puedo dar sobre, que tiene que ver un poco con parte de la respuesta a lo que ella preguntaba. Ella había preguntado, digamos, cómo llegar. Bueno, de alguna manera, primero por ahí, a lo mejor más que llegar a su propio papá, tuvo que llegar a sí mismo, por lo que nos cuenta, a su propio equilibrio. Y después, bueno, si puedo, sí, y si no puedo, no. Porque si no, uno toma la enfermedad desde el otro lado, del que está de afuera del atado de cigarrillos y no de adentro, en lugar de estar de afuera de la botella y no de adentro. Pero es decir, tratar que a uno no lo enferme eso, o de evitar la enfermedad o de superar la enfermedad que me hace a que tenga como único objetivo el cambiar en algo la vida del otro. Estamos, les decía, ahí en el mismo kiosco hay un libro en venta que se llama La comunicación en ciencias y artes de la salud, en que uno de los capítulos, creo que juntamos 25 sugerencias de cómo comunicarse en los casos de adicciones, ¿sí? Eso excede un poco al tema básico, digamos, de la cursada, pero por ahí puede interesar. Es en el mismo kiosquito anaranjado de abajo. La comunicación en ciencias y artes de la salud. Quisiéramos un poco escuchar alguna, no sé si te contestaron, pero la idea es no tener como objetivo, y corríjanme por ahí si ustedes sugieren por la experiencia otra cosa, el objetivo no puede ser que la otra persona deje de consumir, jugar, utilizar alguna práctica que fuera, es decir, el objetivo, ¿por qué? Porque el problema no viene de ahí, sino que esa es la manifestación. Si yo lo único que hago con un paciente que está con fiebre es darle algo para bajar la temperatura, pero no busco dónde tiene la infección y no le trato la infección, no estoy solucionando la cosa. Y como acá sí, ahora... entonces, la idea es llegar a la persona. Si yo llego a la persona con el ¿por qué no dejas de tomar? Su problema a lo mejor no está en el tomar, sino que se manifiesta en el tomar. A lo mejor tiene más valor el preguntarle, no, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Sino, ¿cómo andás?
que no es lo mismo, digamos, llegar a la persona. Cuanto más cerca tiene la persona a alguien que comprenda lo que vive, es más fácil que no, porque en los relatos encontramos que el problema no estaba en no tener eso, y que cuando encontraron eso, en este caso en los grupos a que después empezaron a trabajar juntos, pero digamos, cuando encontraron eso empezaron a solucionar la cosa, más allá de cuál era el objeto adictivo. El asunto no era dejar sino el acercarse a la persona con el qué te pasa, y eso es lo que uno puede hacer. Después, si el otro va a solucionar o no lo suyo, ya no está en manos de uno. Pero a lo mucho y con mucha delicadeza alguna sugerencia puede venir alguna vez, pero primero, para que si a vos los médicos te decimos algo sin haber escuchado qué te pasa, vos te vas con la idea, y si no sabes lo que me pasa, ¿cómo sabes lo que darme? Esto es lo mismo, no ocuparse del síntoma, porque eso es no saber lo que darme. Ahora sí, perdón. No, discúlpeme por eso. No, yo quería contarle una cosa sobre Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que Alcohólicos Anónimos no está involucrado en el trabajo de prevención, por ejemplo, ¿no? Pero sí cooperamos con entidades que hacen prevención, ¿no? Tampoco estamos en el trabajo de la investigación de qué es el alcoholismo, pero siempre estamos dispuestos a trabajar. Y por eso digo esto, ¿no? Porque no somos profesionales, no podemos dar una respuesta directa hacia esto, pero sí podemos contar nuestra propia experiencia, ¿no? Yo en mi caso, antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, tuve charlas con mi padre, yo llegué joven, charlas con mis hermanos. Me acuerdo una vez, yo llegué a tener un alcoholismo que me llevó a lugares muy bajos. Me acuerdo estar acá a una cuadra que me estaban cosiendo heridas que me habían provocado una pelea por estar en ebriedad. Y me acuerdo que la persona que me estaba cosiendo me habló, me quiso ayudar, ¿no? Tampoco me llegó eso. Me acuerdo que uno de mis hermanos me llevó a un curandero en un momento. Yo soy agnóstico, no creo, tampoco me llegó eso, ¿no? Y sin embargo, en un momento, después de una borrachera como cualquier otra para mí, cuando ya me había quedado completamente solo, toda mi familia se había ido del lado mío, solamente quedaba una hermana, yo estaba en la calle viviendo prácticamente. Esa hermana mía también estaba por dar el paso a dejarme directamente porque era imposible convivir conmigo. En ese momento que yo estaba vulnerable después de una borrachera en resaca, pude decirle yo lo que me pasaba, ¿no? Obviamente que estando tomado era imposible, ¿no? Ese fue mi caso, ¿no? Pero también hay una experiencia en los orígenes de Alcohólicos Anónimos, cuando nuestro cofundador Bill W. quería trabajar con otros alcohólicos y quería llegar a otros alcohólicos, llegó un momento en el que se frustró, ¿no? Se frustró porque no lograba tener éxito con ninguno, solamente con él mismo. Él sí se mantenía sobrio al trabajar con otros, pero no podía tener éxito con nadie, ¿no? Y él había tenido una internación en un hospital psiquiátrico. Ahí conoce al doctor Silworth, se llama, ¿no? Que fue el primero que les transmitió la idea de que el alcoholismo era una enfermedad física y mental. Fue la primera persona que le transmite esta idea. Y en esa internación, él con delirio tuvo una experiencia, él la llama una experiencia espiritual, que se le iluminó la habitación, y desde ese momento él como que se le fueron las ganas de tomar, ¿no? Y esa experiencia espiritual fue muy grande para él. Bueno, y él cada vez que quería trabajar con alcohólicos iba y le contaba esa experiencia y quería que los demás tuvieran esa experiencia. Y bueno, este doctor, cuando él estaba frustrado por no lograr que los demás alcohólicos lo escucharan, le dijo, bueno, pero dejate de evangelizar a los borrachos, ¿no? Le dijo así, directamente. Cortala con eso de la experiencia espiritual, eso es algo tuyo, que se lo vas a transmitir más adelante, pero demostrarle los hechos.
¿A dónde te llevó tu alcoholismo? Físicamente, psicológicamente. Bueno, cuando se reúne con el doctor Bock, le transmite esto de que el alcoholismo era una enfermedad, ¿no? Y para el doctor Bock, que era un cirujano, esto fue muy... Como yo siendo cirujano, siendo médico, teniendo estudios, no sabía esto, y bueno, durante esas 6 horas lo que Bill le transmitió, sus conocimientos, hicieron que el doctor Bock entrara y aceptara esta idea. A lo que voy es que no hay algo escrito sobre cuál es la clave para llegar a un alcohólico. Yo creo que cuanto más información haya, mejor. No se sabe. Nosotros tenemos experiencia de compañeros que le han transmitido esta información quizá a temprana edad, y bueno, lamentablemente después de 20, 10, 15 años, lo que hace que el alcohólico llegue a pedir ayuda de su propio fondo, ¿no? Obviamente que en Alcohólicos Anónimos se dieron cuenta también que ese fondo puede levantarse. Si yo no me entero que existe Alcohólicos Anónimos, o que existe en otros lugares, porque tampoco Alcohólicos Anónimos es el único lugar donde se deja de tomar, ¿no? Hay otras personas que recurren a otras instituciones, ¿no? Pero mientras sean ignorantes de que tienen un problema, va a ser difícil de que puedan pedir ayuda, ¿no? Mirta, sí. Sí, desde el punto de vista del familiar que no conoce, yo mi experiencia y lo que he leído en El dilema del matrimonio, que es un libro de Al-Anon, me dice, yo tengo que hablar desde mí con mi familiar, y yo lo estoy haciendo porque tengo un familiar en carrera y otro en recuperación. Les hablo de mi experiencia. Yo me senté y le dije, a mí me duele, me hace mal verte cuando bebés. No le hablé para nada, ni que era alcohólico, ni que por qué tomás. Le dije si lo podía ayudar. A mí me hace mal. Le hablé nada más que de eso en un lugar aparte, en un bar, que mi hija ni lo sabe. Hablando desde mí, es la primera vez que me escucha mi yerno. Me dijo, lo voy a pensar. No le pregunté, no le dije nada, le dije lo que yo sentía y lo escuché. Nada más. Habrá sido una charla de 10 minutos, me habló de sus sueños, de todo. Yo creo que el acento lo tengo que poner en lo que a mí me molesta. Puedo invitarlo a una reunión, ¿me acompañás? No decirle anda, ¿me podés acompañar? Me invitaron a una reunión. Eso, el familiar, desde su lugar, ocupando el lugar que le corresponde, creo que lo va a escuchar mejor que si le señala con el dedo, porque le da pie para que, por lo menos en mi caso, para que siga viviendo. Yo les cuento una experiencia de ahora un mes que me pasó esto. Yo hablé solamente de lo que a mí me hacía mal. No reproché ni que vivía ni nada. No sé si le sirve, pero por lo menos me dijo, lo voy a pensar. No sé cuánto lo va a pensar, pero bueno. Les cuento lo que hice yo. Después les cuento cómo resultó. Sí, hay que tener un poquito de cuidado con la cosa. Primero porque no hay ninguna receta que sirva para todos. Empecemos por ahí. En otra, porque el a mí me hace mal puede también ser una especie de te estoy culpando de que me haces daño, que no es lo mismo que esto es un problema mío y me siento mal por esto, pero por un problema mío que me siento mal. No, vos haces lo que quieras, no es porque vos lo haces, sino porque yo estoy mal, ¿sí? Es decir, cuando uno habla desde arriba, yo estoy bien, tú estás mal, el otro necesita a lo mejor hablar con alguien que está igual. Entonces, aunque no esté con el mismo síntoma, digamos, con el mismo objeto adictivo, con la misma práctica, sí está con la misma humanidad. Entonces, vos tenés tu problema con tu cosa, yo con la mía. Ahora, en cambio, yo con mis cosas las resuelvo así, ya estoy enseñando, ¿sí? No es lo mismo que, mira, yo tampoco sé si estoy de la mejor manera, lo hice de tal forma, pero, es decir, cuando uno habla desde la humildad no es lo mismo.
El yo estoy mal, que nos comentaba Mirta, no estuve en esa conversación ni lo hemos conversado con ella, pero probablemente sirva cuando me refiero de verdad a que yo estoy mal, pero porque yo estoy mal, no porque vos estás mal, yo estoy mal. ¿Me explico? Sino puede interpretarse como un discurso de superioridad y no sí, o de o algo culpógeno que tampoco sirve. Una cosita que antes de que sigan habiendo preguntas quería tratar de dejar, digamos, que sí quede como una especie de moraleja de todo esto, es porque me da la sensación buena de que todo esto se trató de asimilar hacia la vida personal. Y aparte de la vida personal, que es la única manera de arreglar las cosas para que pueda servir uno en la vida profesional, tenerlas más o menos acomodaditas en lo posible, en lo personal, el asunto, sin embargo, también me interesa dentro del objetivo de esto en la cursada de unas materias, es qué hago con los pacientes. Y eso, les pido perdón que no sigo, que interrumpo antes de porque ya estamos en la hora y entonces no quiero que eso deje digamos, ¿qué hago con los pacientes? En primer lugar, me ubico en la situación que es, que muchas veces, por ahí puede ser distinto en el caso de los licenciados en podología, que tienen un rato, una disposición de tiempo mayor para una conversación. Conversación no significa digo, significa escucho principalmente. ¿Estamos? Bueno, pero si no, el caso de los que hacen bioimágenes es un contacto muy breve. Entonces, uno tiene que saber que, bueno, si la cirugía es tan breve que me da tiempo para abrir la panza, pero no me da tiempo para arreglar lo que hay adentro y después cerrar, por ahí ni siquiera me conviene ponerme a abrir la panza, porque vamos a hacer lío. Del mismo modo, hay veces que uno tiene que tener cierto cuidado. Si el paciente de pronto está bajo acción de un tóxico, quizá no sea el mejor momento para que esté con la lucidez de poder escuchar algo. Y quizá si yo estoy lo suficientemente tenso con la situación, tampoco esté en la mejor manera para expresar algo. Por lo tanto, hay veces que uno dice, y no puedo hacer nada. Y a veces es cierto, porque decirle, y lo que pasa es que tendrías que dejar de lo que fuera, a lo mejor lo único que se genera es una situación violenta o una situación en que no me vengas a decir lo que tengo que hacer o dejar de hacer. ¿Sí? Entonces, hay veces que uno puede, y además volvemos a la asimetría. Yo desde arriba te doy el consejo, vos desde abajo estás escuchándolo. A lo mejor es más simétrico y más oíble algo como, che, ¿y no podrá tener algo que ver esto? Que no es lo mismo que decir, claro, y vos pensás que esto lo vas a arreglar con tal cosa, en que estoy simulando en una pregunta una afirmación mía. Yo hablo de una pregunta sincera, che, ¿podrá tener algo que ver? Es decir, en primer lugar, plantearse a sí mismo la duda, no creer que la sabemos toda. Cuando me planteo la duda, recién con sinceridad puedo plantearle al otro la duda. No, che, no podrá tener que ver un poco. ¿Te ha pasado otras veces cuando tomaste también? Por ejemplo. Pero eso es en forma de duda, sembrar una pequeña duda, un replanteo sobre sí mismo, no es lo mismo que afirmar un planteo sobre alguien que ni siquiera conozco todavía. ¿Estamos? Primer tema. Segundo tema, ¿qué hago? No hago ninguna campaña anti nada. Mi tarea es hacer mi tarea. Y si puedo a veces llegar con la cosa con un... Mirá, yo, qué sé yo, por ahí tuve alguna vez mi paciente o alguna vez, con la verdad, escuché en una clase que estas cosas pueden ocurrir en relación a veces con el consumo.
y que es una enfermedad y que a veces no se puede largar solo. Existe tal lugar o tal tipo de cosa donde pedir ayuda, ni siquiera la doy. A lo mejor te puede servir, no estoy afirmando. Entonces, cuanto más de igual a igual y de desconocedor a desconocedor o a conocedor planteo las cosas, es más fácil que el mensaje llegue, porque se rechaza aquello que me venga con cierto autoritarismo. ¿Estamos? Entonces, a veces me cayó la boca, a veces lo planteo de a poquito, a veces puede no ser el problema en un paciente, sino en un compañero de trabajo, entonces tengo un poco más de tiempo, y en ese caso, ¿y qué hiciste? Empiezo preguntando. ¿Está? Y dejo que llegue, y a lo mejor la segunda dosis de solución se la doy en una casual charla de acá 3 semanas, qué sé yo. ¿Está? No trato de ser la solución, sino de acercar a la conciencia de que hay un problema. Empezamos por ahí, y acercar a la conciencia de que existen soluciones cuando ese problema empieza a ir siendo aceptado. No cuando yo ya te lo dije, entonces vos ya lo sabés. A lo mejor no entra tan fácil. ¿Tá? Bueno, ahora sí, perdón. Sí, si hay algo que nosotros manejamos en Al-Anon, como decía el doctor, encontramos bien la diferencia entre consejo y sugerencia. Los que estamos afectados por el alcoholismo familiar, es muy reiterativo tener que decir, porque vos tenés que hacer tal cosa. Yo lo vivo a diario tengo familiares, tengo mi prima, tengo un vínculo muy fuerte, donde ella permanente me dice, no, porque vos sabés qué tenés que hacer con tu mamá, tenés que hacer tal cosa. En Al-Anon no hacemos eso, damos sugerencias. ¿Cuál es la diferencia entre un consejo y una sugerencia? Que el consejo es, te digo lo que tenés que hacer. Y la sugerencia es, yo hice tal cosa ante tal problema. Entonces a mí me sirvió mucho como herramienta para poder aprender a escuchar. Si hay algo que en el programa de Al-Anon aprendemos es a escuchar ese pequeño mensaje donde uno, en base a problemáticas que nos sentimos identificados, podemos evaluar y decir ante determinadas situaciones qué hicimos. Yo tengo que admitir que me acuerdo que después que volví de mi primera reunión de Al-Anon, me acuerdo que volví muy tarde porque el grupo estaba en Buenos Aires, en Scalabrini Ortiz y Córdoba, y volví a Quilmes yo. Me acuerdo que mi padre me estuvo esperando. Me esperó sentado hasta las 12:30, 1 de la mañana. Y me dijo, dejá de ir a ese lugar que yo dejo de beber. Y yo en Al-Anon aprendí una cosa. No voy para que vos dejes de beber, sino que voy por mí, para empezar a recuperarme yo. Porque nosotros decimos que cada ser humano tiene su poder superior que después le permitirá en su vida recuperarse o no. Por eso ahí dice, así sea que mi familiar siga bebiendo o no. Porque a mí lo que a mí me afectó fue su forma de beber, ver los pequeños síntomas que a mí me producía. Entonces eso fue lo que yo empecé a corregir en Al-Anon. Se acerca mucha gente a veces en las charlas a consultarnos y decirnos, o sea, désenle una oportunidad. Nosotros siempre decimos, vení a este programa, venís 4, 5, 6 veces, que es una pequeña llovizna que con el tiempo te vas a dar cuenta si te sirve. Si te fuiste mejor de lo que llegaste, quiere decir que este lugar es para vos. Gracias. Estamos pasaditos de la hora. Se sentirían muy traicionados si a pesar de todas sus expectativas de que tome lista, como ni siquiera vi irse a nadie, a pesar de que pasamos de la hora, no se sientan traicionadas, pero no voy a tomar lista. Me gustaría por ahí a lo mejor una pregunta más y después sí, una vez respondida, síguelo, por ahí alguien quiere acercarse y preguntarles algo en particular a ellos,
afuera van a estar dispuestos, por supuesto. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Hay alguna forma de hacerle ver a un adicto que tiene un problema, acusarlo o cómo guiarlo a que él vea? No sé, generalmente cuando yo descubro que mi padre tenía problemas con el alcoholismo, mi padre, como yo recién relaté, mi padre me esperó, me dijo, dejá de ir a ese lugar que yo dejo beber. Pero, por ejemplo, mi prima sigue en carrera, de la que yo hablé primeramente. Y yo empecé a entenderla, porque yo me acuerdo que cuando volví desabierta, me llamó su esposo y me dijo, Sergio, ¿quién sos vos para decir que Marisa es alcohólica? Yo le dije que yo no era quién, que simplemente interpreté a lo que le afectaba y lo que le hacía mal. Hoy mi prima sigue bebiendo, sigue con los fármacos, sigue fumando, su hijo mayor es mi ahijado, pero yo hasta hoy no pude hacer nada. O sea, a cada uno le va a llegar su momento y su tiempo. La deuda más grande que hoy tengo es con mi ahijado, que tiene 32 años y todavía no le pude pasar el mensaje. Pero yo tengo que ser paciente ante esas situaciones. No me puedo desesperar. Cuando yo conocí a la NOM, yo se lo quería gritar a los cuatro vientos lo bueno que era el programa. Y acá me demostró que necesitaba la pasividad para hoy estar haciendo este paso 12 con los compañeros para poder transmitir el mensaje. Por eso es muy claro el mensaje. Así siga bebiendo o no. Mi padre dejó, mi prima no, pero me queda deuda con muchos familiares míos. O sea, quizás a veces nosotros decimos dejar un pequeño folleto, acercar y dejar ese pequeño mensaje. Yo simplemente transmito el mensaje, no me puedo hacer cargo de esa mochila, solo me puedo cargar a mí. La mochila de los demás es de cada uno. Espero que te haya servido. Acá, sí. Yo quiero decir algo cortito por la pregunta de las chicas, que es mi experiencia, ¿no? A mí, mis más amigos, las personas más cercanas, siempre me fueron diciendo, se acercaban cuando veían que estaba mal, pero sobria, si yo no quería que ellos me ayuden a encontrar un psicólogo, a hablar, si quería ir a tomar un café sola para hablar de algo puntual. Nunca, no me sirvió para llegar, pero sí me fue quedando el mensajito. Esta cosa de, se están preocupando. Y después acudí a esas personas cuando necesitaba ayuda. Y me sirvió cuando mi familia se acercó a la NOM que me dejaran una cosita ahí arriba de que agarré cuando yo realmente me sentí mal. No fue ese mi momento de llegar, pero me quedó el mensaje. Y también de los médicos. Yo me hice una fractura porque me caí, después otra vez me rompí la nariz. Y siempre me deslizaban la posibilidad de que yo tuviera un problema con el alcohol y que había lugares. Y la página de internet, además, me sirvió muchísimo, porque cuando pude entrar y más o menos ver y verlo, mucho tiempo después, me quedó el mensaje ese sencillo pero amoroso de que el otro se ocupó de que me estaba pasando algo. Sí, además, en realidad, a ver, uno cree que puede hacer cuando se cumple el objetivo de uno. Si yo quiero que el otro deje y el otro dejó, hice. Y si el otro no dejó, no hice. Estar disponible. Una es esa. Hay alguna cosa que a veces puede servir en algunas cosas, pero no para que deje, sino un dato que a veces puede servir es el mirá, a mí me pasó tal cosa alguna vez y lo pude solucionar de esta manera, y me di cuenta que no se puede hacer nada, que no pude hacer nada, o sí pude, pero digamos, hablar de la experiencia personal, pero con las fallas y con las impotencias junto con las capacidades, no solamente las capacidades, digamos, la propia sinceridad tuya, para que con lo tuyo llegues a él contando tu interior, digamos, a lo mejor facilita, después si él va a aprovechar o no esa situación, a lo mejor facilita que él pueda llevar su interior hacia vos. Después si eso va a ser suficiente o no ya no depende de vos, pero digamos por ahí va la cosa y va a llevar su interior. Después si deja o no el consumo de lo que fuera es otra etapa,
El asunto no es ya tengo que descubrir lo que va a salvar el cáncer, sino que ya pude descubrir que existen moléculas. Y a lo mejor de acá a unos años otro científico descubre otra cosa y a lo mejor así lo tuyo fue un granito de arena en algo que puede o no terminar